Club de Prensa Washington. Hoy en el programa, la Reserva Federal baja sus tasas de interés por primera vez en 4 años. La medida de flexibilización ocurre a menos de 7 semanas de las presidenciales en Estados Unidos, un hecho que solo ha ocurrido en 2 ocasiones más. ¿Qué impactos tendrá este anuncio? Joe Biden se dirigirá el próximo martes a la Asamblea General de la ONU y se reunirá con líderes mundiales. De acuerdo a la Casa Blanca, el mandatario buscará la cooperación para abordar las amenazas a la paz y a la seguridad internacional. ¿Qué podemos esperar? El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. La resolución, aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, también pide una orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro por las graves violaciones a los derechos humanos. Estos y otros temas los estaremos abordando esta mañana. Yo soy Paulina Chávez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Club de Prensa Washington, este espacio en donde analizamos los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy me acompaña aquí en el estudio Antonio de la Cruz. Él es analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, y de manera remota desde Madrid, en España, Gonzalo Sarasqueta, director del Máster en Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela. Pero antes de comenzar, como todos los días, por supuesto, los invitamos a ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo. Siéntense con nosotros, háganos llegar todas sus opiniones, todos sus puntos de vista. Escríbanos en nuestra cuenta en X, nos encuentra como @ClubPrensaNTN24. Comenzamos pues, hay muchos temas para analizar. Por supuesto, uno de los temas, Antonio, que ha generado mucha atención ha sido este anuncio de la Reserva Federal el día de ayer. Finalmente llevó a cabo lo que muchos analistas habían esperado. Anunció el recorte de medio punto porcentual de la tasa de interés. Este es, por supuesto, una medida que ha sido ampliamente interpretada como dejar atrás todo este periodo de inflación, una medida económica relevante, por supuesto. Pero antes que nada, antes de entrar a las lecturas políticas y en todas las lecturas que ha generado este anuncio, me gustaría más bien que nos comentaras cómo impacta esto a los consumidores estadounidenses. Inmediatamente no se ve, porque va a tomar un tiempo mientras el mercado absorbe la baja de intereses, porque definitivamente genera que los costos directos del valor del dinero disminuya, y va a favorecer, por supuesto, a los compradores de vehículos, de vivienda. Pero mientras eso se ve realmente reflejado en el mercado, va a tomar por lo menos lo que resta para la campaña electoral. Si la intención en ese sentido para la economía lo que muestra es que la economía se está recuperando en términos de los objetivos que tenían para alcanzar una inflación de 2% anual, que ahorita en agosto fue 2,5%, y el mercado laboral estabilizado. Entonces yo creo que fue una medida en términos dentro de las variables que la Fed venía observando para poder reducir por primera vez la tasa. ¿Es oportuna? Hay que esperar. Por supuesto, el tema de la inflación, el tema de la economía ha estado muy presente en la campaña electoral aquí en los Estados Unidos. Gonzalo, este anuncio se da aproximadamente 7 semanas, a poco más de un mes de que ocurra la elección presidencial aquí en los Estados Unidos. ¿Cuáles han sido las interpretaciones políticas o cómo pudiera impactar este anuncio la contienda electoral? Bueno, creo que es siguiendo el relato de que Joe Biden intentó instalar, que fue la salida exitosa supuestamente de la pandemia del COVID-19 por parte de Estados Unidos. Creo que este dato, y sabemos que hay cierta autonomía en todas las decisiones que se toman en torno a la tasa de interés del gobierno, cierta, no absoluta, pero cierta autonomía, creo que viene a certificar esa narrativa de Joe Biden de que Estados Unidos pudo salir exitosamente de la pandemia, haciendo algunos ajustes en su momento, obviamente insertando dinero al mercado para generar que cuando se había frenado toda la pandemia, la rueda del mercado siga. Eso obviamente de volcar dinero a la calle generó inflación, después vino una política más quirúrgica, más de precisión, más de ajuste,
y hoy lo que estamos viendo con esta noticia es que se viene terminar de normalizar esa economía norteamericana, e insisto, más allá de que, como dice el compañero, va a tardar un tiempo en que esto sea asimilado por la sociedad, por el mercado. Recordemos que el mercado también es la persona que se compra un coche, no solamente son las grandes empresas. Más allá de que va a tomar un tiempo en asimilar y en que eso impacte en la economía, creo que es una buena noticia, no definitiva, no una noticia determinante, pero es una buena noticia para Kamala Harris. Por supuesto, Antonio, Gonzalo, se han generado todo tipo de reacciones. El expresidente Donald Trump evidentemente ha anunciado que hay una motivación política detrás de este anuncio. Hay que recordar, ya lo adelantabas tú, Gonzalo, que este tipo de agencias, la Reserva Federal, los bancos centrales, tienen esta autonomía y ellos se precian de tener esa autonomía. Es decir, el hecho de que no sean vistos como un ente partidista o como un ente político les permite operar pues con mayor libertad, con mayor certeza. Y también el propio presidente de la FED se ha referido, por supuesto, a estas menciones, anticipando desde luego que este anuncio, cuando estamos a poco más de un mes de la elección, pues generaría diferentes reacciones. Él ha señalado que esta es su cuarta elección presidencial en la FED. Esto lo dijo en una conferencia de prensa después de la reunión política de la FED a finales de julio. Todo lo que hagamos antes, durante o después de la elección se basará en los datos, las perspectivas y el balance de riesgos y en nada más. Antonio. Sí, definitivamente en una campaña electoral tan competitiva en este momento, se puede desde el Partido Republicano decir que tiende a favorecer a una mejor imagen en la economía, porque definitivamente el bajar las tasas de interés es un buen mensaje. Y sabemos que una de las áreas críticas que tiene Kamala Harris es el manejo de la economía. La economía le está siendo uno de los factores en la que no le favorece a ella para su campaña electoral. Entonces podríamos especular, y aquí es la posición por eso del Partido Republicano, es que al mejorar el anuncio, el simple anuncio de la bajada, ya el tema está relacionado con la economía y eso podría bajar un poco la percepción de que el Bidenomics sí funciona, que es básicamente lo que ellos buscaron como la solución después de la pandemia. Entonces yo creo que se puede interpretar así por los republicanos, pero la FED no toma decisiones partidistas. La FED en ese sentido mantiene independencia y está observando que es el momento de intervenir, porque recordemos que también se está hablando de que podemos entrar en una recesión para el próximo año. Entonces, si volvemos a ver los indicadores y estimulamos la economía con intereses más bajos, podemos empezar también a tener un aterrizaje suave que no se ha podido. El anuncio de la recesión se viene anunciando hace año y medio, 2, y no ha ocurrido. Entonces yo creo que están manejando las estadísticas, están estudiando la salud de la economía y como tal consideran que este es el momento. Los republicanos lo usarán políticamente. Sí, por supuesto que no les gustará este anuncio. Siguiendo aquí con lo que está pasando en Estados Unidos, ayer también hubo noticias importantes. El líder de uno de los sindicatos más importantes aquí de los Estados Unidos, el sindicato conocido como Teamsters, tiene más de 1 millón de agremiados, anunció que en este ciclo electoral no estarían dando su apoyo, su endoso, como le dicen aquí, el endorsement, a ninguno de los dos candidatos. Esto, por supuesto, ha sido interpretado, Gonzalo, como un golpe en contra de la candidata Kamala Harris, porque tradicionalmente los demócratas son quienes reciben pues este apoyo. Esto, hay que señalarlo, no significa que los agremiados no vayan a votar o no se vayan a movilizar a favor o en contra de alguno de los candidatos. Varios de los capítulos locales han dado ya su apoyo a Kamala Harris. Pero ¿cómo interpretas, Gonzalo, este anuncio que hace el líder de esta federación? Bueno, que justamente era interesante lo que marcabas, Paulina, hace unos momentos, que es como a Kamala Harris el tema de la gestión económica es sin lugar a dudas un flanco débil
para Donald Trump, sacando la etapa de la pandemia de su gobierno, previo a la pandemia, el manejo de la economía y, por ejemplo, la generación de empleo fue muy, pero muy exitosa. Con un cierto proteccionismo generó empleo, cuidó al empleo y lo acompañó, obviamente, de una narrativa anti-China, una narrativa pro-norteamericana, al trabajador estadounidense, y la posibilidad de leerlo, obviamente, es una posibilidad de interpretar este no posicionamiento institucional, como bien marcabas vos, no a nivel personal ni a nivel de los trabajadores, sino un posicionamiento institucional que es una neutralidad frente a Kamala Harris y a Donald Trump, podría ser leído también en esta clave, que Donald Trump, al fin y al cabo, a diferencia, esto también es interesante para ver los matices que hay a veces de la nueva derecha a nivel mundial, que uno dice que Javier Milei y Donald Trump son lo mismo, están en una familia, comparten ciertos valores, pero, por ejemplo, el modelo económico es muy diferente. La economía, el turbocapitalismo que pretende Javier Milei, que es casi una anarquía donde el Estado no existe, con el proteccionismo, por ejemplo, poniendo los aranceles a ciertos productos o a cierta industria china de Donald Trump. Entonces creo que leyéndolo desde esa clave se puede llegar a comprender esta neutralidad del sindicalismo. Es importante esto que mencionas, Gonzalo, también ha sido interpretado pues como un reflejo de cómo ha evolucionado la relación del Partido Republicano, particularmente bajo el liderazgo de Donald Trump con los trabajadores. Tradicionalmente lo señalábamos, este es un sindicato y la gran mayoría de los sindicatos, hay que decirlo también, han dado su apoyo a Kamala Harris, no solamente los capítulos locales de Teamsters, sino otros sindicatos. Y tradicionalmente se asocia al Partido Demócrata como el partido cercano a los trabajadores, a las clases medias, medias bajas. Y ahora, precisamente con este cambio de discurso, con este cambio de actitud, bajo prácticamente la presidencia, la campaña y el liderazgo de Donald Trump, pues ha habido un acercamiento, más bien ligado, como bien decía Gonzalo, por estas ideas de proteccionismo, por estas políticas de proteger el mercado interno y cerrarle el paso a pues otro tipo de elementos que tradicionalmente, como el libre comercio, que los republicanos habían estado pues más a favor en otros años. Antonio. Sí, definitivamente que esta señal del sindicato de Teamster, Jan O'Brien, que es el presidente, de no tomar una posición frente a ninguno de los candidatos, tú sabes que a veces no decir es decir. O sea, el que haya sido han pasado 30 años, por primera vez después de 30 años, no apoyan al candidato demócrata, tiene una señal interesante. ¿Por qué? Porque empieza a ser el Partido Republicano también percibido como un partido que puede ser de los trabajadores. ¿Okay? Y ese es uno de los soportes fuertes del Partido Demócrata, las unions. Recordemos que el presidente actual, ¿verdad?, es pro-union, muy fuerte. Recordemos que... El presidente Joe Biden. Joe Biden, el actual, sí, el actual. Es muy pro-union. Recordemos que fue hasta la huelga de los trabajadores de la automotriz y estuvo con ellos. O sea, es un partido que en su fundamento, uno de los pilares es los trabajadores, las uniones, los sindicatos. Y lo que muestra esto es básicamente que a través del liderazgo de Trump logra morder un sector dentro de los trabajadores, de los sindicatos, y eso transforma al Partido Republicano. El Partido Republicano hoy es distinto a lo que fue mucho antes de cuando Trump estaba fuera del partido. Y eso le está generando competencia interna. Entonces yo creo que hay que leerlo como una señal de alerta para los demócratas, favorables para los republicanos, porque se han ido convirtiendo en un partido más de lo que representa la sociedad norteamericana en ese sentido, bien sea por las políticas proteccionistas, pero se asemejan mucho más al ciudadano común norteamericano. Ya se habían dado algunas señales durante este ciclo electoral sobre que en esta ocasión sería distinto. Es la primera vez que el líder de este sindicato de Teamsters participa, por ejemplo, en la convención republicana. Esto fue un evento que causó una gran conmoción, una gran sorpresa, indignación incluso por parte de los agremiados. Se ha estado acercando, digamos, al candidato Donald Trump y al Partido Republicano, aún y cuando, como tú bien mencionas, esta administración, la
administración del presidente Joe Biden ha sido muy favorable con los sindicatos, ha tomado medidas muy concretas y es ampliamente reconocido por esas medidas favorables que ha tomado en relación con la actuación de los sindicatos. Y por otra parte, Gonzalo, tenemos al candidato Donald Trump, que hay que recordarlo, también ha generado mucha polémica por algunas posiciones respecto a los trabajadores. Y recientemente, en una charla con Elon Musk, señaló que todos los trabajadores que se van a huelga tendrían que ser despedidos. Entonces tenemos dos posiciones completamente distintas, dos posicionamientos ampliamente analizados, debatidos, unos a favor de los sindicatos, otros en contra de los sindicatos, y aún así este sindicato señala que no habrá ningún tipo de endoso. ¿Hay algunas otras razones, más allá de esta razón, pues que la lógica indicaría que se daría el endoso a aquellos que han sido más favorables con las políticas a favor de los sindicatos? ¿Hay alguna otra razón que pudiera estar detrás de este posicionamiento? No, creo que también al ser una elección cerrada, donde todavía no está para nada claro quién va a ser el ganador, creo que también está el instinto de supervivencia o la estrategia del sindicato de tener un candidato que no es Ronald Reagan, como recién decíamos en la historia del Partido Republicano, candidatos que claramente estuvieron enfrentados a los sindicalistas. Podemos pensar en Ronald Reagan, recordemos la época, también los años 80, con un neoliberalismo mucho más contundente, aprovechando también que el marco lo permite, digo, por la retórica nacionalista, proteccionista de Estados Unidos, primero los Estados Unidos para los norteamericanos, aprovechando ese marco que, insisto, facilita un poco o ayuda a facilitar la justificación. Creo que lo que está haciendo el sindicato es guardarse la carta para ver realmente quién va a ser el inquilino del despacho Oval a partir de noviembre. Me parece que es una jugada bastante inteligente y, como bien lo decías vos, en la historia era mucho más sencillo para los sindicatos posicionarse, ¿no? Bueno, este es el partido que defiende al capital, este es el partido que defiende al trabajo o al proletario, como quieran decirlos. Eso en el siglo XX estaba más nítido. Bueno, hoy nos encontramos con un mundo mucho más complejo y donde hay una variable que determina mucho, que es la globalización. Bueno, Donald Trump, al fin y al cabo, lo que demuestra con sus políticas públicas cuando fue presidente y también con su retórica es acordarse de lo que son los perdedores de la globalización, ¿no? El trabajador de la industria de Detroit que se quedó sin trabajo. ¿Por qué? Porque el mismo producto se hace en China por un tercio del costo, ¿no? Estos fenómenos que producen la globalización, la deslocalización de las industrias. Bueno, Donald Trump justamente está en contra de eso y eso genera cierta afinidad para los sindicatos que piensan en clave nacional, no en clave mundial. Entonces me parece que al fin y al cabo termina siendo una jugada estratégica, no de convicción de que nos vamos seguro con Donald Trump. No, me parece que es una neutralidad estratégica. Están pensando en que se decanta el resultado y recién ahí obviamente acercarse a lo que es el nuevo presidente o la nueva presidenta en este caso. Sin lugar a dudas, en una elección tan cerrada como tú bien señalas, Gonzalo, pues cualquier tipo de movimiento, de anuncio puede tener un impacto importante. Hay que recordar también que buena parte de los agremiados de Teamsters están en estos estados considerados como bisagra, que serán finalmente por los que estarán decidiendo la elección. Por supuesto, veremos cómo impacta este anuncio el desarrollo de la contienda. Antonio, brevemente, antes de irnos a la pausa, el presidente Joe Biden estará acudiendo la próxima semana a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Allá tendrá encuentros con líderes mundiales y abordarán temas relacionados, por supuesto, con todo lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué podemos esperar de este encuentro de Joe Biden? Es la 79ª Asamblea. Las expectativas son sobre las crisis que hay hoy a nivel mundial, en el Medio Oriente, en Europa, y seguramente van a tocar muy de nivel bajo. Venezuela también va a estar reflejada ahí por la crisis política que hay actual. Pero también se van a manejar todos los objetivos de la Agenda 2030. Realmente van a buscar cómo alinearse con la nueva gobernanza, ¿verdad? El cambio climático, buscando acordar cómo llegar a eso, porque ya estamos a 6 años de llegar a ese
punto crítico de los objetivos 2030. Entonces yo creo que también va a ser un punto de la agenda. Tendremos, por supuesto, quien abre eso siempre es Brasil, ¿verdad? Después vienen los Estados Unidos y veremos el discurso de despedida ya del presidente Biden, porque es su último discurso ante la Asamblea General de la ONU como presidente de Estados Unidos. Muy bien, pues seguiremos por supuesto muy de cerca. Este tema de Venezuela seguramente estará presente y también estará presente en esta mesa, pero eso será después de esta pausa. Regresamos. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa desde Washington, hoy con Gonzalo Sarasqueta y con Antonio de la Cruz. Damos seguimiento, por supuesto, a lo que ocurre en Venezuela después de las elecciones del pasado 28 de julio. Usted lo sabe, lo hemos abordado en esta mesa anteriormente. El líder opositor, Edmundo González, se encuentra en España, donde recibió asilo político. Las circunstancias en las cuales salió de Venezuela habían estado pues guardadas, no se habían dado a conocer muchos detalles hasta el día de ayer, cuando el propio Edmundo González se pronunció allá desde España, señalando que la carta que firmó y que había dado a conocer Jorge Rodríguez, el líder de la Asamblea Nacional, pocas horas antes, señalando que él había reconocido la victoria de Nicolás Maduro, la había firmado, esto lo dijo Edmundo González, bajo coacción. Señaló en una carta y en un video publicado en redes sociales que hubo muchas horas de presión, muchos chantajes que lo obligaron a firmar esta carta, pero que por supuesto no se le puede dar ningún tipo de validez a un documento firmado bajo coacción. El opositor señaló también que desde su punto de vista, pues él podía ser más útil al movimiento estando libre que estando encarcelado, y solo tras haber firmado este documento, Gonzalo fue que pudo recibir el salvoconducto que le permitió salir de Venezuela. Por supuesto, muchas reacciones. ¿Cuáles han sido las principales respecto a esto que se da a conocer el día de ayer, Gonzalo? A ver, creo que lo que estamos viendo ahora es todo extensión, juegos retóricos, demás trampas de Nicolás Maduro para sacar el foco de lo que fueron el fraude electoral. Hoy estaba viendo justamente a la mañana un noticiero que repasaba cronológicamente lo que fue Venezuela, y lo que pasó ese día, si recordamos, es vergonzoso a un nivel inédito. O sea, se dijo que no se podían publicar las actas electorales porque había un hackeo, nunca se aclaró lo del hackeo. Entonces, toda esta estratagema, porque no llega a ser una estrategia, es por parte de Nicolás Maduro para poder ganar tiempo y lograr, como ya ha sucedido, si nosotros hacemos un raconto de lo que fueron las últimas elecciones de Venezuela, que se diluya el tema, que pierda fuerza el tema frente a otros acontecimientos a nivel internacional, y que las grandes potencias, los organismos multilaterales, la Unión Europea, saquen el foco de Venezuela. Entonces me parece que a esta altura el análisis que se puede hacer, y de hecho es un análisis comunicacional, es la cortina de humo que está haciendo desde Venezuela, y que obviamente a medida que pasa los meses, pensemos lo que era esto hace un mes y lo que es ahora, va perdiendo intensidad la calle, va perdiendo también todo lo que es las soluciones diplomáticas, la solución Guaidó de nombrarlo a Edmundo González como presidente, o que la Unión Europea lo reconozca como presidente, van perdiendo fuerza. Entonces me parece que Nicolás Maduro ya tiene muy claro, o por decirlo de otra manera, le tomó el tiempo a lo que son las instituciones internacionales, a lo que son las diplomacias de los primeros países, y lo que termina haciendo es cualquier estratagema para ocultar lo que realmente acá importa, que es un gobierno que no tiene legitimidad ni de origen ni de ejercicio. Ninguno de los dos tipos de legitimidad tiene el gobierno de Venezuela, y lo que estamos viendo es cualquier maniobra para tapar eso. No tiene legitimidad, efectivamente, ni tampoco la tendrá, Antonio, porque al final hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral no ha presentado las actas, que es el procedimiento estándar para cualquier autoridad electoral después de que se celebran elecciones,
y se dan a conocer resultados. Se presentan estos documentos que permiten verificar que efectivamente los resultados que están siendo anunciados corresponden con lo expresado por la población en las urnas. Esto no ha ocurrido y el hecho de que se presente esta carta firmada bajo estas circunstancias que relata Edmundo González, por supuesto, no exime esa responsabilidad de la autoridad electoral de presentar las actas que sabemos no las van a presentar. Sí, el gobierno de Maduro se encuentra en el dilema entre la ilegitimidad y la normalización. Él lo que quiere es ver cómo normaliza nuevamente su ilegitimidad, porque recordemos que él es ilegítimo desde el 2018, cuando surge precisamente el gobierno interino. En ese momento más de 50 países los desconocen. Entonces, ¿qué pasa? Pero en este caso es más grave porque es la soberanía popular la que le da en este momento el respaldo al presidente electo que fue reconocido hoy por el Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Maduro que necesita, al estar en una lucha política, una lucha de relatos. O sea, cómo matamos el relato de lo que tú acabas de decir, de las actas, que le ha perdido amigos como Petro y como Lula, que también se lo exigen. Boric también lo plantea, el mismo presidente saliente de México pronto, también AMLO también se lo pide. Entonces yo creo que en ese momento lo que trata de buscar es que opacar esa responsabilidad que tiene para poder ser o gozar de alguna legitimidad. Y eso lo está aislando totalmente. Entonces lo que busca en el frente interno en Venezuela es desprestigiar a Edmundo como un hombre que reconoció a la Asamblea Nacional y por lo tanto las instituciones, los poderes públicos en Venezuela, bajo coacción para que pudiese salir. Si no, no lo iban a dejar salir y lo hizo. Pero también pone en una situación muy difícil al gobierno de Sánchez. Aunque se pueden dar todos los argumentos que tú quieres, que ya le había aceptado el asilo y por lo tanto él participa, estaba presente en el momento que él firma el acta. Pero también hay una situación para Sánchez ahora, después de esto que se demostró, de cómo participó a través del presidente Zapatero, expresidente Zapatero, en este juego macabro de cómo coacciona y cómo lo... Yo creo que aquí hay una lucha por parte de las fuerzas democráticas en Venezuela, que es una lucha no violenta, que ha llamado otra vez a una concentración el 28 de septiembre, en la que ha ido avanzando buscando en la parte internacional respaldo a un presidente electo. Y eso le da una mayor fortaleza en términos de ir llevando a Maduro a que internamente se pueda producir una fisura. Si esto se combina con una orden de captura por parte de la CPI, el presidente electo y una orden por parte de la CPI, puede empezarse a generar conversaciones dentro del sector que lo apoya a él, que son las Fuerzas Armadas, una cúpula, de empezar a ver cómo van a gestionar esta situación, porque se van a aislar aún más y va a haber una crisis económica mucho más fuerte dentro de Venezuela y la situación va a ser muy caótica después del 10 de enero, que es cuando le toca asumir la presidencia de acuerdo a los resultados de la elección. ¿Qué pasa? Si Maduro se sostiene y pasa el 10 de enero y aquí ya en una crisis interna, todos los que hoy están apoyando a Maduro pueden empezar a conspirar para ocupar ese puesto, porque el costo más alto político ya se pagó, que es que eres desconocido. ¿Y qué importa? Quítate tú para ponerme yo, si ya voy a seguir siendo desconocido. Entonces, la estabilidad en Venezuela es mucho más grave dejando que Maduro normalice que buscar una solución ahorita de que se restituya el orden democrático en Venezuela. Yo creo que la comunidad internacional en este momento pensar en dejar que Maduro continúe es más grave que en buscar que en Venezuela se solucione la crisis institucional que tiene. Porque después del 25 cualquier cosa puede pasar.
Y como tú bien ya nos adelantabas, el Parlamento Europeo efectivamente ha reconocido al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente electo en Venezuela, en un texto no vinculante que salió adelante con los apoyos del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha. Esta resolución, Gonzalo, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, y también reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. Pareciera, por supuesto, que este tema se intenta mantener presente en la atención de la comunidad internacional, pero esta resolución, concretamente, ¿qué impactos tiene? No, creo que, insisto, viendo un poco también la onda media de la historia y viendo los antecedentes y todos los castigos diplomáticos que ha recibido Venezuela y sigue ahí quieta la dictadura. No digo que sean inútiles, pero digo también dimensionar el impacto que pueden llegar a tener. Pero algo también que vos lo marcaste, que es algo que en España está pasando, en Argentina está pasando, creo que en Estados Unidos también en cierta medida está pasando, que ya Venezuela no es un tema de política internacional. Ya Venezuela en muchos países es política nacional. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en España hay rispideces en la coalición de gobierno frente a la posición de Venezuela. Y el Partido Popular, la semana pasada, convoca al Congreso para tener una posición más fuerte que el Partido Socialista. Entonces ya empieza a ser un tema, como está tan anclado en el debate en Occidente, empieza a ser un tema ya que ni siquiera está acotado a las relaciones internacionales o a la diplomacia, ya empieza a ser un tema electoral. Y obviamente en países, por eso decía España o Argentina, con la cantidad de ciudadanos venezolanos que hay en España, en Argentina y ni hablar en Estados Unidos, cobra aún más relevancia el tema electoral. Entonces también hay que leer, no tanto por el impacto que puede llegar a tener el reconocimiento del Parlamento Europeo de Edmundo González, sino también lo que se juega en cuestión de escaparate, en cuestión de vidriera electoral, cada una de las fuerzas que asume una postura muy tajante con Venezuela. Me parece que eso es importante verlo también. Es un fenómeno que se está dando en muchos países, de que ya Venezuela es un tópico de la política nacional, que parte aguas puertas adentro. Y el ejemplo claro de esto, insisto, es la coalición de gobierno de España, ¿no? Por un lado el Partido Socialista, que le ofrece asilo a Edmundo González, que empieza cada vez a ser más fuerte, no lo necesario, pero cada vez empieza a ser más fuerte contra Maduro, y por el otro lado, lo que es Sumar, y también, por más que ya no está dentro del gobierno, pero sí es una muleta importante, Podemos, ¿no? Que directamente justifica y relativiza todos los crímenes de Venezuela. Bueno, ahí ya dentro de la misma familia de la izquierda hay un clivaje, que es Venezuela, ¿no? Entonces me parece interesante también verlo desde ese punto de vista. Es muy interesante, sin lugar a dudas. Efectivamente, la prensa recoge pues esta división. Estas negociaciones se llevaron a cabo en la residencia del embajador de España, y por una parte el Ministerio de Asuntos Exteriores señala que no hubo ningún tipo de coacción ni ningún tipo de intervención, pero por otra parte, efectivamente, pues la derecha reclama que se haya sido testigo de pues estos eventos que ahora se describen como plagados de coacción y de chantaje. Por supuesto, seguiremos muy de cerca lo que ocurra con este tema y aquí lo mantendremos bien informado. Hacemos una pausa, volvemos con más. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos aquí en Club de Prensa, hoy con Gonzalo Sarrasqueta y con Antonio de la Cruz. El día de ayer, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer quiénes serán los líderes mundiales que estarán acudiendo a su toma de posesión el próximo 1 de octubre. Antonio, ha dado a conocer la presidenta electa que son 16 los mandatarios que han confirmado su presencia en esta ceremonia de toma de posesión. Entre ellos, por supuesto, estarán los presidentes de Colombia, Chile, Brasil, República Dominicana, Honduras, Bolivia, Guatemala, Cuba, Paraguay, así como los primeros ministros de Belice y de Santa Lucía. También ha señalado que habrán 105 países que tendrán algún tipo de representación o algún tipo de presencia, así como 22 organismos internacionales. En el caso de Estados Unidos, se ha designado a la primera dama, a Jill Biden, para que sea quien encabece esta delegación que estará acudiendo a esta toma de posesión el próximo 1 de octubre.
Sí, en un proceso de elecciones, ¿verdad? Debió haber ido por lo menos la vicepresidenta. Para... El vicepresidente Pence fue el que acudió, hay que recordarlo, hace 6 años a la toma de posesión de debió haber Andrés ido Manuel López la Obrador. vicepresidenta en ese sentido, pero está en campaña electoral y por lo tanto no tiene el espacio para ello. Y la delegación la encabeza en ese caso Jill Biden, que tiene un nivel muy alto también a ser la esposa del presidente. Y la acompaña una buena delegación en ese sentido, al ser el socio más importante, ¿verdad?, de esa alianza Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Entonces yo creo que lleva un propósito. Sin embargo, las relaciones en este momento no son las mejores por las declaraciones del embajador estadounidense Salazar sobre la reforma judicial. Definitivamente ahí hay un aspecto que fue criticado por AMLO porque lo llamó que se entromeció. Él estaba interviniendo, intrometiendo en los asuntos internos. Pero pienso que es el día, la noche de Claudia Sheinbaum. Pues es el día de ella, es la cena, son los actos, el traspaso de la banda en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Ese es el día en que todo es para ella, pues. Entonces yo creo que es significativo quienes acompañan, ¿no? Está Cuba, que siempre ha sido un buen aliado. Sí, cercano México, a este gobierno sí, particularmente. Lula va a estar Petro. Sería una buena oportunidad, aunque para que no le dañen el evento, como ocurrió en República Dominicana, que hicieran una reunión paralela para discutir Venezuela, que sucedió con el evento en República Dominicana que pidió el presidente de Panamá en ese momento, pero que condujo el presidente Abinader. Yo pienso que sí, que va a ser un bonito acto con toda seguridad. Espero que se den los actos en el Zócalo y todo eso que sucede siempre con los presidentes mexicanos. Se ha declarado incluso ya un día feriado allá en México para la toma de posesión. Gonzalo, la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha sido caracterizada particularmente por su presencia internacional. Él ha sido un presidente que no ha viajado prácticamente, solamente ha hecho, me parece que un par de viajes aquí a los Estados Unidos y a algún otro país de Latinoamérica. ¿Refleja ese distanciamiento de México de la escena internacional esta lista de invitados, de mandatarios que estarán acudiendo, o desde tu punto de vista pues es una cantidad normal de mandatarios que estarán acudiendo a un tipo de acto como este, un acto protocolario, el inicio de una gestión de gobierno? A ver, se trata de la segunda economía de Latinoamérica después de Brasil, me parece sin lugar a dudas una de las potencias latinoamericanas, que encima está en un tratado comercial como el NAFTA, o sea que tiene vínculos directos bicomerciales con Estados Unidos y con Canadá. Sin lugar a dudas, México debe ser uno de los países más gravitantes a nivel hispano, y creo que AMLO no tuvo una actuación proporcional a esa importancia que tiene México, a esa importancia geopolítica que tiene México. Creo que Andrés Manuel López Obrador se acotó mucho la relación bilateral con Estados Unidos. De hecho, uno de los pocos viajes que tuvo, creo que fueron 2, fueron a Estados Unidos. Y me parece que ahí México tiene una oportunidad. Claudia Sheinbaum es la primera presidenta mexicana, tiene una oportunidad histórica sin lugar a duda en todo lo que es género, pero también tiene una oportunidad histórica a nivel geopolítico, y que México también empieza a mirar más hacia el sur, donde sin lugar a dudas tiene un papel muy importante con Centroamérica y también con Sudamérica, que es visto como un país referente de la región. Hay temas importantísimos a tratar que hacen a la política internacional, y creo que el primero, y de eso seguramente también trate con el ganador de la Casa Blanca, es el tema migratorio, ¿no? Todo el tema de la migración que viene del sur, de Sudamérica, y que sin lugar a dudas pasa por México. O sea, no solamente la que nace en México, sino principalmente la que comienza en el Darién, la que comienza entre Colombia y Panamá. Eso va a ser un tema fundamental en el cual Claudia Sheinbaum va a tener que poner sus cartas, va a tener que apostar sus cartas a ese juego migratorio. Y algo que me interesa es que a medida que ibas diciendo los confirmados, uno iba haciendo el check ideológico, sacando a Abinader. Creo que me has nombrado pocos presidentes, por lo menos de la lista que tú dijiste, de derecha. Es la ausencia de Javier Milei, ¿no? Esto también para llamar la atención
de cómo la política internacional en este mundo polarizado, cómo la política internacional, la diplomacia, que justamente se basa en la objetividad, en la neutralidad, en tratar de acercar mediante los símbolos a gobiernos de diferente extracto ideológico. Javier Milei vuelve a ausentarse para mí en el gobierno de habla hispana más importante de Latinoamérica, seguro. La potencia económica de Latinoamérica es México, no es Argentina. Entonces me parece que ahí hay un grave error, que también es síntoma de algo muy grande de la época, de no solamente voy a los actos, solamente voy a las asunciones de los que piensan como yo, y también esto que marcabas, que es interesante, de también cómo se está rompiendo, y esto a izquierda, a derecha, el código de la no intromisión en asuntos electorales o en asuntos internos de otros países. Como bien decías recién, el caso de Estados Unidos opinando en la reforma judicial de México. Bueno, esos eran códigos que antes me parecía se respetaban más. Javier Milei, por ejemplo, la última vez que vino a España, la anteúltima vez que vino a España a un acto de Vox y no fue a ver al jefe del Ejecutivo, no fue a la Moncloa, ¿no? Un presidente yendo a otro país, no visita al presidente y va a un acto partidario de la oposición. Bueno, me parece que todo esto es un poco de perfume de época. Claro, un reflejo de los tiempos políticos que estamos viviendo. Con este anuncio también pues se cierra una polémica cuando se dieron a conocer las invitaciones que se giraron a los diferentes jefes de Estado. Por supuesto, llamó la atención que entre ellos estaba el presidente ruso, Vladimir Putin. No se esperaba que fuera, no estará acudiendo a la ceremonia en México, pero por supuesto generó polémica esta invitación. Antes de ir a la pausa, Antonio, lo hemos mencionado aquí, hay elecciones en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre y dos ciudadanos particularmente estarán haciendo un esfuerzo importante para participar. Se trata de dos astronautas estadounidenses que se encuentran actualmente atrapados en el espacio. Ellos iban por una misión de 8 días, pero finalmente después de unos desperfectos tendrán que permanecer allá hasta el próximo mes de febrero. Sin embargo, Sunita Williams y Butch Wilmore, que son los astronautas que están allá, han anunciado que estarán participando en estas elecciones del próximo mes de noviembre. Sí, es una nota muy refrescante, porque muestra cómo la democracia está, aunque esté fuera del espacio. O sea, pueden votar y votan por el estado de Texas. ¿Ok? Entonces van a ejercer su derecho del voto a través de una plataforma electrónica. ¿Ok? Le dan y le llega. Y me parece que desde el punto de vista de la importancia de la democracia y de la defensa de la democracia, es algo que hay que publicitar, porque a pesar de estar fuera de la Tierra, votas. Estarán participando en este proceso electoral. Gonzalo, evidentemente, si los astronautas que están en el espacio no van a estar votando, pues evidentemente quienes están aquí en la Tierra, aquí en Estados Unidos o en algunos otros países que permitan el voto a distancia, pues no hay pretexto para que la gente no participe en las elecciones. No, exactamente. Me parece que es una anécdota muy pedagógica, ¿no? de todo lo que se juega, toda la logística que se puede aplicar para que dos personas voten. Me parece que es un buen ejemplo para aquellos países donde el voto no es obligatorio, que tengan conciencia de lo importante que es elegir a sus autoridades. Muy bien, pues por supuesto, antes de ir a la pausa, la invitación para que todos aquellos que estén aquí en los Estados Unidos se registren y participen, todos aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, participen en estas elecciones del próximo 5 de noviembre. Hacemos una pausa, volvemos con más en Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos de vuelta a tiempo para despedir esta emisión de Club de Prensa. Gracias a nuestros invitados. Hoy me acompañó aquí en el estudio Antonio de la Cruz. Él es analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y de manera remota desde Madrid, en España, Gonzalo Sarasqueta, director del Máster en Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela. Por supuesto, el agradecimiento también es para usted, que nos dio su atención y su compañía. Yo soy Paulina Chávez y lo espero aquí en una próxima emisión de Club de Prensa. Siga con la señal de NTN 24. Que tenga una excelente jornada. Hasta pronto.